Soy Isabel Ferrero, técnico en prevención de riesgos laborales, y os doy la bienvenida a este podcast preventivo de la Federación Española de Empresas de la Confección y de la Moda, FEDECON. Esta actividad se enmarca dentro de la campaña de divulgación sobre la prevención de los riesgos laborales en la industria textil, que ha sido financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Durante estos últimos meses, FEDECON ha estado trabajando en esta campaña para desarrollar varios productos sobre distintos aspectos de la prevención de riesgos laborales en la industria textil. Pero antes de continuar, permitidme que os presente a Rubén Rodríguez Elizalde, director del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Cataluña, con el que vamos a charlar sobre algunas de las materias que hemos tratado en esta campaña. Hola Rubén, encantada de tenerte en esta primera edición del podcast preventivo de FEDECON. Muchas gracias Isabel, el placer es mío. Encantado y gracias por invitarme. En primer lugar, para ponerte en antecedentes a ti y a las personas que nos escuchan, me gustaría comenzar diciendo que esta campaña tiene como objetivo proporcionar información sobre distintos aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la industria textil. Y para ello se han desarrollado materiales en distintos formatos y con distintas temáticas. El primero de ellos es un boletín informativo con formato de revista en la que se han elaborado artículos cortos relacionados con aspectos de gestión de la prevención de riesgos laborales. Entre otros temas, hemos querido hablar de algunas herramientas que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pueden utilizar para asumir la gestión de la seguridad y salud, como por ejemplo el Servicio Prevención 10 o algunas aplicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo la herramienta de control estadístico de la siniestralidad. Y me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, si crees que estas herramientas son realmente útiles para integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas y en qué casos recomiendas su uso. Pues sin ningún género de dudas, este tipo de herramientas tienen un papel muy importante, sobre todo cuando, como has dicho, hablamos de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que son empresas que a menudo tienen más dificultades para integrar la prevención de riesgos laborales de una forma sistemática y de una forma efectiva. Entonces, hablabas de Prevención 10. Prevención 10 es una iniciativa del Instituto Nacional que está pensada precisamente para facilitar a los autónomos y a las microempresas, aquellos sobre todo que no tienen obligación de contar con un servicio de prevención propio, pues les facilita una forma sencilla, una forma gratuita de gestionar su actividad preventiva. Les ayuda a identificar los riesgos, les ayuda a planificar medidas, les ayuda en suma a cumplir con la normativa sin necesidad de un gran desembolso de grandes recursos. Hablabas también de las herramientas estadísticas del instituto, pues esas herramientas permiten analizar datos de siniestralidad y detectar patrones o áreas de mejora dentro de una empresa, aspecto que considero que es clave para poder aplicar medidas preventivas eficaces. Por responderte, Isabel, en general, yo recomiendo su uso sobre todo en empresas con recursos limitados. ¿Por qué? Porque son accesibles, porque están respaldadas por una entidad oficial y porque fomentan una cultura preventiva desde una perspectiva práctica. Pero además es que también pueden ser útiles para empresas más grandes con carácter complementario, por ejemplo, en campañas internas de concienciación o de formación. En cualquier caso, lo más importante es que estas herramientas se integren dentro de una gestión preventiva real y no sean vistas como un mero trámite documental, sino que sean vistas como parte esencial, parte sustancial de la toma de decisiones en el seno de una empresa. Es decir, que no basta con tener la herramienta, sino que hay que usarla con compromiso, con visión de mejora continua y, por supuesto, con participación de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias. Me parece interesante comentar que una de estas aplicaciones también permite calcular si la inversión en seguridad y salud en el trabajo es rentable, porque en muchos casos se ve como un gasto cuando en realidad debería ser lo contrario. ¿Tú crees que la cultura preventiva está integrada en las empresas y que se tiene esa visión de que es una inversión rentable o que es un gasto? Pues lamentablemente todavía hay muchas empresas que siguen viendo la prevención de riesgos laborales como un gasto obligado, como
una especie de impuesto revolucionario más que como una inversión estratégica. Sin embargo, cada vez hay más herramientas como las que estás refiriendo, las aplicaciones del Instituto Nacional, que nos permiten demostrar con datos que invertir en seguridad, invertir en salud es rentable. Por ejemplo, hay aplicaciones que permiten calcular el retorno económico de la inversión en medidas preventivas teniendo en cuenta factores como la reducción de la siniestralidad, la reducción de accidentes, el absentismo, el clima laboral o la productividad. Lo cual resulta muy útil, sobre todo para que los CEOs, las direcciones empresariales, vean que efectivamente hay una relación directa entre bienestar, por un lado, y resultados, por otro. Y respecto a lo que señalas de la cultura preventiva, pues tengo una visión parcial, porque por un lado creo que hemos avanzado, pero por otro lado veo que nos queda mucho por hacer. Dicho de otra manera, creo que hemos avanzado, pero no lo suficiente. ¿Por qué digo esto? Pues porque en muchas empresas aún las cuestiones de la cultura preventiva están estrechamente ligadas con el cumplimiento normativo, cuando en realidad la cultura preventiva debería de formar parte, al menos en mi opinión, del ADN de la empresa, del ADN empresarial, debería de ser seña de identidad de la compañía. Una cultura preventiva real implica que la seguridad no es responsabilidad exclusiva del técnico de prevención o del departamento de prevención cuando éste existe, sino que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad asumida por toda la empresa, desde la dirección, arriba, hasta el último de los trabajadores que interviene de forma directa o indirecta en el proceso productivo. Y cuando esto ocurre, los beneficios son claros. Menor siniestralidad, menos accidentes, más motivación, mejor imagen de marca e incluso una mayor retención del talento. Por tanto, no solo es rentable en términos económicos, sino que también es rentable en términos organizativos y, por qué no decirlo, también en términos humanos, porque al final el activo más importante que toda empresa tiene son sus propios recursos humanos, las personas que forman parte de ella. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues esperemos que esa cultura preventiva vaya mejorando. En estas campañas precisamente se trata de sensibilizar a las empresas en este sentido. Con respecto al boletín, solo me queda añadir que está disponible en la web de FEDECON, pero también se ha editado en soporte físico y llegará próximamente a las empresas del sector. Y esperamos que sea útil estas herramientas que se mencionan en el boletín para los responsables de las empresas y para todas las personas que trabajan en el sector. Otro de los productos que hemos elaborado es una plataforma informativa para su uso en la web de FEDECON, en la que se recogen informaciones sobre productos químicos en la industria textil y su relación con las enfermedades profesionales en el sector, pero también los riesgos derivados de la nueva organización del trabajo en la industria textil. Es un sector que está experimentando un proceso de transformación muy importante relacionado sobre todo con la economía circular y con la sostenibilidad. Por eso, en este sentido, quería saber qué crees tú, Rubén, que se debe tener en cuenta desde el punto de vista preventivo a la hora de afrontar estos cambios en las formas de producción del sector. Es una muy buena pregunta porque el sector textil, como bien dices, Isabel, está atravesando una transformación profunda. Y esos cambios, como la adopción de los principios de economía circular, la digitalización de los procesos, de ciertos procesos, o la reestructuración de las cadenas de suministro, están teniendo y tienen un impacto directo sobre la seguridad y la salud laboral. Desde el punto de vista preventivo, en mi opinión, hay 3 aspectos clave que se deben de tener en cuenta. El primero, la aparición de nuevos riesgos o la intensificación de los riesgos existentes. Por ejemplo, hablabas del uso de productos químicos. Bueno, pues el uso de productos químicos alternativos, que quizás son más ambientalmente sostenibles, pero sobre los que aún no se tiene información completa en términos de salud laboral, pues es un aspecto a tener en cuenta, como por supuesto también las nuevas exigencias productivas que pueden incrementar
que de hecho muchas veces incrementan, aunque de primeras no somos capaces de verlo o las empresas no quieren verlo, incrementan el estrés, la carga mental o la presión por plazos. El segundo aspecto clave es la gestión del cambio. Muchas empresas incorporan nuevas tecnologías, reorganizan sus procesos o incluso externalizan etapas productivas, y esto exige, obviamente, revisar los procedimientos de trabajo. Y revisar los procedimientos de trabajo implica reevaluar los riesgos e implica también formar adecuadamente al personal. ¿Por qué? Porque de esta manera se estará favoreciendo que no se genere inseguridad por desconocimiento. Y el tercer aspecto clave, en mi opinión, es, por supuesto, la integración de la prevención en un modelo de negocio sostenible. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de sostenibilidad si no se incluye dentro del concepto la sostenibilidad social y la sostenibilidad laboral. Es decir, no basta con producir menos residuos o tener un sistema que es más eficiente a nivel energético, sino que hay que hacerlo garantizando unas condiciones de trabajo que sean seguras, que sean saludables y que sean justas. Por tanto, ante esta transformación, la prevención tiene que ser participativa, tiene que ser flexible y tiene que ser proactiva. Repito, participativa, flexible y proactiva. Y esto necesariamente implica reforzar la coordinación, actualizar las evaluaciones de riesgos con una mirada mucho más amplia y, importante, muy importante, estar atentos a los nuevos riesgos emergentes, como los riesgos de naturaleza psicosocial, que por desgracia muchas veces están pasando desapercibidos. Muchas gracias. Además, en este sector, por ejemplo, una de las novedades que se está viendo también es los nuevos tejidos, las nuevas propiedades de los tejidos, que a veces no se sabe muy bien, esos nanomateriales, cuál es el efecto que pueden tener en la salud a largo plazo. También se habla en la plataforma sobre las enfermedades profesionales. ¿Tú crees que la mayoría de la población activa tiene claro qué es una enfermedad profesional y cuáles son las que pueden tener mayor incidencia en el sector en el que ellos trabajan? Pues en general lamento decirte que no. La realidad es que hay bastante desconocimiento sobre lo que constituye e implica una enfermedad profesional. Muchas personas trabajadoras, también muchas empresas, pero muchas personas trabajadoras, me empiezo centrando en los trabajadores y en las trabajadoras porque al final son los que acaban padeciendo y sufriendo las enfermedades profesionales. Muchas personas trabajadoras no tienen del todo claro qué diferencia una enfermedad profesional de una enfermedad común. Y eso a la larga tiene implicaciones muy importantes. Y cuando digo implicaciones estoy hablando de implicaciones legales, pero también estoy hablando de implicaciones preventivas. Una enfermedad profesional, que como bien sabrás tú, es aquella que se produce como consecuencia directa de las condiciones en las que se ha estado trabajando, consecuencia directa del trabajo que se realiza, y que para ser catalogada como tal debe estar reconocida en el cuadro legal correspondiente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la industria textil, algunas enfermedades relacionadas con la exposición continuada a ciertos productos químicos o relacionadas con posturas forzadas o relacionadas con movimientos repetitivos pueden entrar en esta categoría. ¿Dónde está el problema? El problema es que muchas de estas enfermedades no se identifican ni tampoco se declaran como tales. ¿Qué provoca esto? Pues esto hace que queden invisibilizadas. Esto ocurre, por ejemplo, con los trastornos musculoesqueléticos, ocurre con la dermatitis por contacto, ocurre con los problemas respiratorios o incluso con algunos trastornos de tipo psicosocial que tienen un componente laboral muy claro, pero que no siempre se reconocen oficialmente como enfermedades profesionales. Y precisamente por esto es tan importante que las empresas y las personas trabajadoras estén debidamente informadas. Por eso es tan importante que se fomente una cultura preventiva en la que se identifiquen los riesgos con la suficiente antelación, que se actúe sobre ellos y que se facilite la comunicación
en el mismo momento en el que aparezcan los primeros síntomas relacionados con el trabajo, porque sólo así vamos a poder avanzar en la consecución de un entorno laboral más seguro, donde la salud no se vea como algo que se va perdiendo porque se tiene que perder, porque es la naturaleza con el paso de los años, sino que veamos la salud como lo que es, un derecho que hay que preservar día a día, hora a hora, en el desarrollo de nuestras funciones en el centro de trabajo. Pues sí, precisamente en esta plataforma hemos dedicado un bloque completo a estas enfermedades profesionales, intentando informar o sensibilizar sobre las enfermedades que pueden afectar al sector de la industria textil. Ya está disponible en la web de Fedecon para todas las personas que quieran utilizarla. Es muy visual, es muy fácil de utilizar, así que desde aquí quiero animar a todas las personas que forman parte de este sector para que la utilicen. Finalmente hemos producido también un vídeo informativo sobre el riesgo de incendio en la industria textil, en el que hemos intentado llamar la atención sobre los factores de riesgo de incendio en el sector y también dar a conocer cuáles son los principales medios de protección contra incendios de los que se disponen en estas industrias y cómo se utilizan estos medios. Sobre este asunto, ¿tú crees que en España se da suficiente importancia a la formación para saber cómo actuar en caso de emergencia en las empresas? Porque los que nos dedicamos a esto sabemos que todavía son muchas las organizaciones que no planifican este tipo de formación, ni hacen simulacros periódicos, ni tienen asignadas funciones específicas entre los trabajadores. Pues la verdad es que no se da la suficiente importancia a la formación para saber cómo se debe de actuar en caso de una emergencia en las empresas y en los centros de trabajo. Y eso, si me lo permites, tiene también su efecto en el ámbito no laboral, porque al final una emergencia nos puede ocurrir igualmente en la fábrica donde trabajamos que en el centro comercial al que vamos a comer un fin de semana. Aunque la normativa es clara y obliga a planificar la actuación ante emergencias, la normativa también es clara y obliga a formar e informar a las personas trabajadoras, lo cierto es que en la práctica, yo tengo la experiencia de que las empresas, muchas empresas, malo es generalizar, pero muchas empresas siguen sin tomarse este aspecto lo suficientemente en serio. En algunos casos se hacen simulacros de forma muy puntual, se hacen como un mero trámite. Incluso hay parte importante dentro de esas empresas de lo que son sus trabajadores que lo ven como una diversión, y en otros es que es peor aún, porque es que en otros directamente ni se realizan. Esto a mí me parece preocupante. Es preocupante. ¿Por qué? Porque en una emergencia real, como habéis demostrado vosotros en vuestro vídeo, que por cierto me parece estupendo y os felicito por ello, el factor humano es determinante. No basta con tener un plan de emergencia o un plan de autoprotección bien redactado o una señalización correcta, porque si las personas no saben cómo actuar, si no han sido entrenadas ante la respuesta que deben de dar, los riesgos al final se multiplican. Es importante, el factor humano es determinante. Y además me gustaría recordar un aspecto importante, y es que la formación en materia de emergencias no solo salva vidas, sino que es que además también, y esto está científicamente demostrado, reduce el impacto global del incidente, minimiza los daños y, qué duda cabe, que transmite una imagen de responsabilidad empresarial muy importante. Y aquí no hablamos solo de incendios, porque podemos estar hablando también de situaciones como fugas químicas, evacuaciones por amenazas externas o incluso emergencias médicas que se dan en los centros de trabajo, dentro de los centros de trabajo. En mi opinión, lo que falta, ¿qué es? Lo que falta ante todo y sobre todo es convicción. Convicción por parte de algunas direcciones empresariales que todavía no ven esta formación como una parte esencial del sistema de gestión preventiva, sino que lo ven como una carga. Sin embargo, cuando se trabaja bien, cuando se realizan simulacros en condiciones, cuando se desarrolla una formación que es real, que es práctica, todos estos aspectos generan confianza, generan cohesión,
ayudan, contribuyen a producir una cultura de seguridad que trasciende lo que es la mera emergencia. Por eso, en mi condición de director de un máster universitario como el que impartimos en la Universitat Oberta de Cataluña, siempre he defendido y defenderé desde la formación universitaria debemos de insistir, y en la UOC también insistimos mucho en este punto. La preparación para emergencias debe ser real, debe ser continua y debe estar adaptada a los riesgos específicos de cada organización. Pues sí, totalmente de acuerdo. Ahora que comentabas lo del vídeo, la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque hemos contado con la colaboración de una empresa de formación que tiene un campo de pruebas y organiza cursos para trabajadores y trabajadoras que lo que tratan es de enseñarles cómo se manejan este tipo de... o sea, cómo actuar en caso de emergencia, y tienen una parte práctica para aprender a utilizar los medios de protección más habituales, como son los extintores o las BIEs de distintos tipos. Porque muchas veces nos encontramos que no sabemos utilizar, ¿no?, estos medios en caso de necesitarlos. Y les quiero agradecer desde aquí a esta empresa de formación que nos haya permitido ir a sus instalaciones a grabar, y animo a todas las empresas que puedan organizar este tipo de cursos dentro de sus empresas. Pero es que además recientemente se ha publicado un nuevo reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. En este caso, podrías decirnos, porque casi acaba de salir, está reciente, ¿cómo puede afectar esta modificación en el reglamento a las empresas, en concreto de industria textil? Bueno, pues como la industria textil maneja materiales altamente combustibles y desarrolla procesos que pueden generar riesgos de incendio, pues es crucial que las empresas del sector comprendan y se adapten a las nuevas exigencias de este nuevo reglamento que, como bien dices, acaba de salir y que introduce cambios significativos que afectan directamente a la industria textil en España. ¿Cuáles son las principales implicaciones que tiene este nuevo reglamento para la industria textil? Pues yo las sintetizaría en cuatro principales implicaciones. La primera implicación principal sería la reevaluación del riesgo intrínseco. El reglamento establece una nueva metodología para clasificar el riesgo intrínseco de los establecimientos, considerando para ello factores como la carga del fuego y la naturaleza de los materiales almacenados. Las empresas textiles ahora deben revisar su clasificación del riesgo para así asegurar el cumplimiento de las medidas de protección adecuadas conforme a este nuevo reglamento. La segunda implicación para la industria textil serían los requisitos constructivos y los requisitos de las instalaciones. ¿Por qué? Porque se han actualizado las exigencias en cuanto a diseño y en cuanto a construcción de las instalaciones, incluyendo sistemas de detección, de control y de extinción de incendios. Ahora mismo, con este nuevo reglamento, las empresas están obligadas a asegurarse de que sus instalaciones cumplen con los nuevos estándares técnicos. El tercero de ellos son las inspecciones periódicas obligatorias. El nuevo reglamento establece la obligatoriedad de realizar inspecciones periódicas en las instalaciones de protección contra incendios al menos cada 5 años. Las empresas textiles, las empresas del sector textil, han de programar y documentar estas inspecciones para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. Y la cuarta y última implicación es la formación y sensibilización del personal, porque el nuevo reglamento enfatiza la importancia de la formación continua, quiero subrayar eso de continua, formación continua del personal en materia de prevención y actuación en caso de incendio. Las empresas deben de implementar programas de formación y realizar esos simulacros periódicos de los que anteriormente hablábamos para preparar a sus trabajadores adecuadamente frente a las indeseables situaciones de emergencia que se pueden dar.
Con todo, y por ir terminando ya, para no enrollarme más, la entrada en vigor de este nuevo reglamento representa sin duda una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues una oportunidad para que la industria textil pueda reforzar su compromiso con la seguridad y la prevención de riesgos laborales. Porque al final adaptarse a estas nuevas normativas no solo debería de ser una obligación legal, sino como comentábamos en una de las primeras preguntas de este podcast, también adaptarse a estas nuevas normativas representa una inversión en la protección de las personas, representa una inversión en la protección de los bienes y representa una inversión en la protección del entorno laboral. Pues sí, muchas gracias. Pues animamos, ¿no?, a todas las empresas de la industria textil a que consulten con sus servicios de prevención ajeno o propios o los técnicos con los que lleven a cabo la gestión preventiva en sus empresas para que, bueno, vean cómo les puede afectar esto y se pongan al día con estas medidas, ¿no?, de emergencia. Para terminar, decir simplemente que el vídeo también está disponible, se puede acceder desde la web de FEDECON, pero también está en su canal de YouTube, donde también se podrá escuchar este podcast. No me queda nada más que agradecer tu participación, Rubén. Ha sido un placer poder contar contigo en este primer podcast preventivo de FEDECON. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Pues muchas gracias a ti, Isabel, y a FEDECON por la invitación. Ha sido un placer, un auténtico placer y un gusto participar, estar aquí contigo y decir que todas las iniciativas que has ido enumerando a lo largo de esta entrevista me parecen iniciativas muy acertadas para que un sector como el de la confección apueste por divulgar buenas prácticas en seguridad y salud, especialmente a través de materiales tan accesibles como el boletín que nos has presentado antes. Y quisiera, si me lo permites, aprovechar para animar a quienes nos escuchan a consultar los recursos disponibles, a utilizar las herramientas que mencionamos y sobre todo y ante todo, a entender la prevención como una oportunidad para mejorar, no solo en términos de seguridad, sino también en términos de competitividad y en términos de sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a las personas que nos escuchan, muchas gracias por vuestra atención. Os animo a consultar la web de FEDECON para visualizar todos estos productos que se han elaborado en la campaña y a seguirnos en redes sociales para tener información sobre las futuras campañas que se van a realizar. Muchas gracias y hasta la próxima. Es un mensaje de FEDECON financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.